Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1600 contraían matrimonio el rey de Francia, Enrique IV, y María de Médici. Algo más de medio siglo atrás, otro rey de Francia, Enrique II, ya había desposado a otra miembro de la familia Médici, Catalina, que había logrado tomar las riendas del poder a la muerte de su marido y gobernar en nombre de sus hijos. María va a vivir una fase parecida, puesto que tras el asesinato de Enrique IV, sería ella quien se hiciera cargo del gobierno en nombre de su hijo, un menor, Luis XIII. Con una vida un tanto accidentada en el poder, María logró retener hasta 1630, cuando fue definitivamente exiliada por orden de Luis XIII. Antes había encargado a Rubens el desarrollo de un ciclo pictórico en el que no solamente contaba su vida, sino cuáles habían sido sus intenciones políticas durante el tiempo que había estado gobernando Francia. Unas intenciones políticas que Luis XIII conoció y que no impidió que decidiera prescindir del trabajo de su madre en la corte, enviándola lejos de Francia. Hoy vamos a repasar ese ciclo de pinturas de María de Médici, tratando de entender hasta qué punto Rubens logró reflejar la realidad de la vida de María y sobre todo sus ambiciones políticas. El 11 de mayo de 1625 contraían matrimonio por poderes el rey Carlos I de Inglaterra con Enriqueta María, hija del fallecido rey de Francia Enrique IV y su segunda esposa, María de Médici. La boda se celebró en el Palacio de Luxemburgo, la residencia extraurbana al este de París, al otro lado de la muralla medieval, que María de Médici se había hecho levantar a partir de 1615 sobre un palacete, el de la familia Luxemburgo, que la reina había adquirido en 1612. El nuevo palacio había sido diseñado por Salomón de Brosse, que hubo de abandonar la dirección de las obras en 1624 en manos del maestro Marin de la Vallée, quien había de convertirse en el arquitecto favorito de la reina madre María de Médici. Tradicionalmente se ha considerado que el diseño de Brosse había sido tomado del Palacio Pitti de Florencia, donde había pasado su infancia y adolescencia María de Médici. Sin embargo, en el diseño del nuevo Palacio de Luxemburgo podemos ver claramente la influencia de las obras realizadas previamente en el Palacio del Louvre. Tanto la reforma que hizo Pierre Lescot hasta 1578 y que hoy se conoce como a la Lescot, como la Gran Galería terminada por Jacques II Androuet d'Isarco en 1610. Recordemos que Salomón de Brosse, el arquitecto del Palacio de Luxemburgo, era discípulo, además de sobrino, de Jacques II Androuet d'Isarco. Pero más allá de los referentes estilísticos, con la construcción del Palacio de Luxemburgo, María de Médici seguía el modelo que ya estableciera Catalina de Médici, tía lejana de María. Cuando Catalina enviudó del rey Enrique II, decidió construirse un palacio propio, las Tullerías, cerca del Louvre, pero al otro lado, en el lado exterior, de la muralla de la ciudad. De esta manera, Catalina, que de facto actuaba como la regente de Francia en nombre de sus hijos, Francisco II y después Carlos IX, trataba de marcar cierta distancia. Como no era la reina titular, iba a vivir fuera del Palacio Real, el Louvre, pero no muy lejos de este. Ya tuvimos ocasión de ver en una sierra de historias previa cómo Margarita de Valois, hija de Catalina y primera esposa de Enrique IV, hizo algo parecido. Cuando su matrimonio ya había sido anulado y Enrique IV se había vuelto a casar con María de Médici, Margarita regresó a París y se hizo construir un palacete fuera de la muralla, en la orilla izquierda del Sena. Desde allí se convirtió en la principal protectora de María de Médici hasta la muerte de la propia Margarita en 1615. María de Médici, por tanto, siguió este modelo. Adquirió el palacete de Luxemburgo y lo hizo acondicionar a su gusto a partir de 1615 con el propósito de mostrar cómo se retiraba del Louvre, donde había de vivir su hijo y rey Luis XIII, pero con la intención
de seguir dirigiendo la acción política de su vástago desde esta residencia suburbana, donde además se hizo acondicionar unos inmensos jardines, imitando de nuevo los modelos de Catalina y Margarita, y aquí sí, apelando a las raíces italianas de las dos reinas Medici. Enrique IV había sido asesinado en mayo de 1610 y María de Medici había quedado como regente de su joven hijo Luis XIII, que solo contaba con 8 años. A partir de ese momento, María estructuró su gobierno basado en 3 principios. El primero, unirse a la llamada Pax Hispánica, auspiciada desde Madrid por Felipe III, que apostaba por evitar cualquier conflicto mediante la alianza entre las dos grandes monarquías católicas, España y Francia, alianza que culminaría en 1615 con el intercambio de princesas, cuando Isabel de Francia, hija de María, partió para España a casarse con el futuro Felipe IV, mientras Ana de Austria, hermana de Felipe IV, llegó a Francia para casarse con Luis XIII. El segundo eje de la política de María de Medici fue aplicar los principios del Concilio de Trento. Es cierto que aquí contaba con las limitaciones del Edicto de Nantes, promulgado por su difunto esposo Enrique IV en 1598, que daba cierta libertad de culto a los hugonotes, los calvinistas franceses. En este sentido, María siempre dio muestra de su apego al catolicismo, como ya hicieran tanto Margarita de Valois, recordemos, la primera esposa de Enrique IV, como Catalina de Medici. La defensa del catolicismo se dio sobre todo a través del apoyo a instituciones de caridad o educativas. Tan pronto como en 1601, María de Medici logró que desde su Florencia natal llegaran un grupo de hermanos de San Juan de Dios, los juaninos, para organizar un hospital para pobres. En 1603, Enrique IV permitió el regreso de los jesuitas a Francia, tras haber sido expulsados en 1594, tras un intento de asesinato contra el propio Enrique IV, protagonizado por un antiguo estudiante jesuita, Jean Chastel. Es posible que la intercesión de María de Medici fuera clave para levantar esa expulsión. De inmediato, el rey apoyó la creación de nuevos colegios jesuitas, comenzando por el de la Flèche, en el Anjou, en el valle inferior del Loira. Tras la muerte de Enrique IV, María de Medici siguió dando su apoyo a esos colegios jesuitas y en especial al de la Flèche, donde, durante la regencia de María, se estaba formando el adolescente René Descartes. El tercer eje del gobierno de María fue el uso de los sistemas tradicionales de poder. Así, convocó los Estados Generales, las Cortes de Francia, en octubre de 1614, poco después de que Luis XIII fuera declarado mayor de edad. El temor de la reina es que, aprovechando la juventud del monarca, algún aristócrata pudiera acaparar la atención de Luis XIII y buscar reforzar los privilegios de la nobleza, reabriendo la guerra con España, o incluso tratar de institucionalizar un gobierno autoritario, que fue lo que terminó ocurriendo. De partida, María de Medici logró que los Estados Generales sancionaran su política, evitando esas ambiciones de la nobleza y las veleidades absolutistas. Pero los Estados Generales ya no volvieron a ser convocados hasta 1789, más de siglo y medio más tarde, cuando se desencadenó la Revolución Francesa. Además, tras ser declarado mayor de edad Luis XIII, su madre se había quedado como jefe del Consejo Real y se había hecho rodear de una corte de favoritos con los que gobernaba, entre los que estaba el italiano Concino Concini y un obispo de solo 30 años llamado Armand Jean du Plessis de Richelieu. Pero María pronto hubo de ceder ante sus enemigos. El primero fue el príncipe de Borbón-Condé, sobrino de Enrique IV y líder de los protestantes. En 1616, María de Medici logró hacerlo encarcelar en la Bastilla. Pero al año siguiente, en abril de 1617, Luis XIII dio un golpe de Estado con el apoyo de su nuevo favorito, el duque de Luynes. Hizo asesinar a Concini y ordenó el exilio de su madre al castillo de Blois, exilio que también sufrió Richelieu. El encierro de María duró hasta 1619,
cuando la reina logró escapar de Blois, y dieron comienzo así las guerras entre la madre y el hijo, que se desarrollaron hasta agosto de 1620, cuando el ejército de María de Medici fue totalmente derrotado. Es cierto que hubo algunas bajas en este conflicto, pero sobre todo lo que se dio fue un largo intercambio de reproches entre Luis XIII y su madre, hasta que éste aceptó, gracias a la intermediación de Richelieu, que María regresase a París. En principio, la reina volvía con objeto de tener una vida discreta en el Palacio de Luxemburgo, donde las obras de acondicionamiento continuaban. Pero tras la muerte del duque de Luigny en diciembre de 1621, María de Medici logró regresar al Consejo Real. Fue entonces cuando la reina decidió encargar un ciclo de pinturas que narrasen los principales eventos de su vida desde su nacimiento hasta ese momento en el que recuperaba las riendas del poder. Para ello, contrató los servicios del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. Ya habían tenido ocasión de conocerse en persona cuando María se casó por poderes con Enrique IV en Florencia en octubre de 1600. En ese momento, Rubens trabajaba en la corte del duque de Mantua, Vincenzo I Gonzaga, que estaba casado con Leonor de Medici, la hermana de María. Los duques de Mantua habían acudido a la boda y se habían llevado con ellos al joven pintor, que trabajó para los Gonzaga hasta 1605. A la buena recomendación que Leonor pudo dar a su hermana María sobre Rubens, se unió que éste, tras regresar a Anvers, hoy en Bélgica, en 1609, entró a trabajar al servicio de los soberanos de los Países Bajos, los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, ella, hija de Felipe II de España y por tanto hermana de Felipe III. Durante este periodo, la fama y la calidad de los trabajos de Rubens fueron creciendo. De ahí que María de Medici no dudó en elegirlo como pintor para los cuadros que deseaba para el Palacio de Luxemburgo. Los cuadros habían de ser colocados en la crujía este del patio de honor del palacio, una crujía que comunicaba con los apartamentos privados de la reina y que históricamente pasó a llamarse la Galería de Rubens. Cuando en 1799 el Senado de Francia se instaló en el Palacio de Luxemburgo, esta galería fue dividida en varias estancias y los cuadros remitidos al nuevo Museo del Louvre. Allí, en el Louvre, siguen hoy, pero reacondicionados en la llamada Galería Medici, donde las pinturas aparecen colocadas tal como las ordenó en su momento Rubens. Son 24 cuadros que estaban colgados en los muros entre los vanos de esa galería este del Palacio de Luxemburgo. Como dicha galería estaba ya concluida, fue esto lo que marcó esa cantidad de 24 pinturas. A partir de ahí, los temas a representar fueron consensuados entre María y Rubens. Posiblemente la reina tenía en mente los temas que quería tratar, y el artista apeló a toda su creatividad para plasmar los deseos de su cliente. En principio, Rubens se comprometió a pintar de su mano todas las obras, pero es muy posible que tuviera la ayuda de los miembros de su taller en Anvers, más cuando, tras recibir el encargo en 1622, la entrega hubo de cerrarse en 1625 para estar seguros de que todo estuviera dispuesto para la boda de Enriqueta María, la hija de María de Medici, con Carlos I de Inglaterra, ese enlace con el que comenzábamos esta sierra de historias. La serie comenzaba con los retratos de la propia María rodeada por sus padres, Francisco I, Gran Duque de la Toscana, y su esposa, Juana de Austria, prima del rey Felipe II de España, que habían fallecido años atrás, de modo que Rubens hubo de pintarlos a partir de algún grabado previo y los representó de una forma noble y correcta. A María, sin embargo, la pintó como una encarnación de Belona, la diosa romana de la guerra, esposa o quizás hermana del dios Marte. Una Belona que era coronada por dos ángeles con los laureles de la victoria. Con esa iconografía belicosa, María de Medici dejaba clara su intención. Aquel ciclo iba a mostrar la vida de una reina que, pese a buscar la paz, no rehuía el combate. También era patente que Rubens haría unos cuadros en los que lo real se mezclaría con lo religioso y lo mitológico, sin intención de distinguir entre los diferentes planos y derrochando todo tipo de simbologías. El siguiente cuadro fue El destino de María de Medici. En el cielo aparecían abrazados Júpiter, que simbolizaba a Enrique IV, tan poderoso como promiscuo,
y Juno, la diosa esposa de Júpiter, que había de convertirse en el alter ego de María. Por debajo, las 3 parcas que simbolizan el nacimiento, la vida y la muerte, a través del hilo que se desmadejaba entre ellas. Por general hay una parca, la muerte, que porta unas tijeras donde se corta el hilo cuando la persona fallece. Aquí no ocurría. María estaba llamada a la inmortalidad. En el cuadro del nacimiento de la reina, María bebé, rodeada con una aureola que hablaba de su naturaleza divina como reina, era cargada por su madre. Aparecía un escudo con la flor de lis roja, símbolo de Florencia, y un dios de las riberas encarnando el Arno, el río que cruza Florencia. El cuerno de la abundancia se derramaba sobre la bebé. Es cierto que, si prescindimos del símbolo de divinidad, por lo demás, es un cuadro bastante apegado a la realidad. María era florentina y poseedora de una gran riqueza. En la instrucción de la reina, una María niña es educada por Atenea en los saberes y Apolo en las artes, mientras Mercurio desde el cielo observaba la escena, quizás premonizando los muchos viajes que en el futuro María haría lejos de Florencia. Las 3 gracias completaban la escena. De nuevo, más allá de lo recargado de los símbolos, lo que se nos narraba era cierto. María disfrutó de una notable formación en música y ciencias. A partir de aquí la narración se volvía un tanto idealizada. En la pintura de Enrique IV recibiendo el retrato de la reina, el rey, acompañado del símbolo de Francia, una figura andrógina, guerrera, vestida con una túnica azul con flores de lis doradas, el rey Enrique IV cae enamorado de María con solo ver ese retrato. Pero sabemos que en el momento de la negociación de este matrimonio, cuando se producía ese intercambio de retratos, Enrique IV flirteaba con su nueva amante, Enriqueta de Balzac de Entrange, con la que incluso prometió casarse. En el matrimonio por poderes de María de Médici con Enrique IV, en donde el rey de Francia estuvo representado por Fernando I, el gran duque de la Toscana y tío de María, quizás lo más llamativo es que Rubens se autorretrató justo detrás de la desposada, portando una cruz. Ya comentamos más arriba que Rubens sí asistió a esa boda, pero no en un lugar tan destacado. En el desembarco de la reina en Marsella, más allá de la presencia de seres mitológicos como el dios Neptuno o las náyades, hay un testimonio histórico interesante. En aquel viaje, María se hizo acompañar de su hermana Leonor, duquesa de Mantua, y de su tutora, Cristina de Lorena, gran duquesa de la Toscana y nieta del difunto rey Enrique II Valois. Pero aunque el símbolo de Francia, de nuevo un guerrero andrógino cubierto por la capa real, acude a recibirlas, la verdad es que quien no llegó fue el rey, y hubieron de pasar casi 5 semanas antes de que María y Enrique IV se encontrasen en la ciudad de Lyon, que es lo que cuenta el siguiente cuadro del ciclo, donde los reyes vuelven a aparecer representados como Juno y Júpiter, el promiscuo Júpiter, sobre un carro tirado por leones, símbolos de la ciudad de Lyon. En el nacimiento del Delfín en Fontainebleau, recordemos que Delfín es el título dado a los herederos de la corona francesa, María, rodeada por las divinidades de la fecundidad, la justicia, el derecho divino o la abundancia, recibía a su hijo Luis XIII. Enrique IV estaba ausente. Lo más posible es que no estuviera presente cuando el parto. Pero además, es indudable que María quiso acentuar esa relación muy personal con su hijo en un ciclo pictórico que sobre todo pretendía explicarle a ese hijo por qué su madre actuó como lo hizo. Las 3 siguientes pinturas contaban una serie de acontecimientos que se vivieron en unas pocas semanas entre mediados de marzo y mediados de mayo de 1610. En 1609 había muerto el duque Juan Guillermo de Jülich. El ducado se encontraba situado en el límite entre los Países Bajos y el Imperio, y había varios candidatos que reclamaban la herencia del fallecido. Los protestantes neerlandeses temían que se impusiera alguien vinculado a los Habsburgo y que estos terminaran por integrar Jülich en sus dominios. Enrique IV de Francia decidió unirse a los neerlandeses, lo que habría de activar la guerra contra los Habsburgo, con los que estaba en paz desde el Tratado de Verdun de 1598, una larga década que había permitido la recuperación económica de Francia. Ante el temor de que algo pudiera ocurrirle, Enrique IV decidió nombrar regente a su esposa María. Fue la primera vez que confiaba en ella el gobierno del reino.
En el cuadro que pintó Rubens, Enrique IV entregaba un orbe con flores de lis dorada sobre fondo azul a María de Médici. Aunque el orbe puede recordar al símbolo imperial romano, posiblemente aquí Rubens aprovechó el carácter de icono de poder, no necesariamente imperial, sino exclusivamente francés, de ahí lo de las flores de lis. Luis XIII, niño, situado entre sus padres y tomado de la mano por María, observaba la escena. Es indudable el mensaje que la reina quería transmitir. Ella había recibido el poder legítimo para llevar de la mano a su hijo. Para ratificar esa legitimación de su poder, el siguiente cuadro que encargó María fue el de su coronación. Hasta ese momento, si bien era la reina consorte, no se había producido el hecho simbólico de esa coronación que terminara de ratificar su condición de reina gobernante. En esta pintura, María, arrodillada de perfil, recibía la corona de manos del cardenal de Joyeuse. Joyeuse había sido un personaje clave en la vida política de María. Fue el encargado de anular el primer matrimonio de Enrique IV con Margarita de Valois. Fue la persona que recibió en Marsella a María cuando ésta llegó desde Florencia, quien bautizó a Luis XIII siendo niño y quien lo coronó tras la muerte de su padre, y además quien presidió los Estados Generales de 1614. Al lado de María, de espaldas, observando la coronación, está su hijo, el niño Luis XIII. Al fondo, en una galería, contemplaba todo el rey Enrique IV. El manto de la reina era llevado por sus damas, y detrás, de medio perfil, pero con un protagonismo mayor que los propios Enrique IV y el futuro Luis XIII, la reina Margarita de Valois, primera esposa del rey y principal mentora de María en aquellos años en París. El tercer cuadro relativo a estos eventos de la primavera de 1610 es la apoteosis de Enrique IV y la proclamación de la regencia. Hemos de pensar que este cuadro estaba situado al fondo de la galería y con ello era el que poseía mayor protagonismo. A la izquierda, Enrique IV es llevado al Olimpo por Júpiter, que recuerda la inmortalidad alcanzada por su reinado, pero también por Saturno, que carga la hoz que ha cortado el hilo de la vida terrenal del rey. A sus pies, una serpiente asaeteada simboliza al asesino del monarca que se retuerce hasta morir. En medio del cuadro aparece una figura femenina desnuda, pero cuya armadura queda detrás de ella. Es Belona, de nuevo, la diosa de la guerra, desesperada al ver que parte aquel que la había convocado. El mensaje aquí es muy claro. María apuesta por la paz. La guerra era un empeño innecesario de su marido. Finalmente, a la derecha, se encuentra la propia María, envuelta en una capa de luto. Sus súbditos se arrodillan en torno a ella suplicantes, mientras esa figura andrógina que representa a Francia le entrega el orbe del poder. Sabemos que, lejos de ser suplicada para que aceptase la regencia, María reclamó esta desde el mismo momento del asesinato de su esposo. Pero en este cuadro prefiere presentarse como alguien que se sacrifica por su reino y no como una mujer ambiciosa de poder. A partir de aquí, tenemos una serie de 5 cuadros que cantan las glorias de la regencia de María. El primero es el Consejo de los Dioses, donde las divinidades del Olimpo están reunidas para sancionar el programa político de María encaminado a conseguir la paz en Europa, mientras Apolo y Minerva expulsan los vicios. El segundo es la toma de Jülich. Recordemos que la guerra a la que se dirigía Enrique IV antes de morir era la sucesión por el ducado de Jülich. La ciudad había sido tomada por las tropas imperiales que, a su vez, se vieron sitiadas por los ejércitos de los neerlandeses. María envió sus ejércitos para apoyar a estos últimos. Ante la llegada del refuerzo francés, los imperiales decidieron abandonar la ciudad, con lo que María logró resolver el sitio sin que prácticamente hubiera un enfrentamiento. De esta manera, lograba compaginar la imagen de una reina capaz de dirigir la guerra y lograr la paz al mismo tiempo. El símbolo elegido hacía furor en aquella primera mitad del siglo XVII. El caudillo montado a caballo, bastón de mando en mano. Dedicamos una sierra de historia a este tema. María monta a la amazona. Por encima, la diosa de la victoria la corona con los laureles de la vencedora, y a la par aparece otra figura femenina encarnando la magnanimidad de una reina que supo ser generosa con los derrotados. Es interesante observar que la reina se muestra de frente y no de perfil, como solían ser estos retratos de los caudillos militares a caballo. Pero aquí Rubens se estaba copiando a sí mismo, pues pocos años antes había hecho un retrato a caballo del duque de Lerma en esa posición frontal.
El tercer cuadro de las acciones políticas de la regente es el intercambio de las princesas, cuando las cortes francesa y española llegaron hasta la frontera del río Bidasoa, y allí Ana de Austria, hija de Felipe III, pasó a Francia para casarse con Luis XIII, mientras la hermana de este, Isabel de Francia, cruzaba a España para casarse con el futuro Felipe IV. Aquel intercambio había de garantizar el mantener la paz entre las dos grandes potencias católicas de la época, a su vez las dos grandes ambiciones de María de Médici, la paz y el compromiso entre los católicos. En el cuadro cada princesa aparece acompañada por la representación de sus reinos. La figura de España con un león en el casco, la de Francia con una túnica con flores de lis. Hoy sabemos que pocos años después de este acontecimiento, Francia entraría en la guerra a los 30 años, declarándole la guerra a España y echando por tierra todos estos planes de entente cordial que quiso establecer María. Pero en 1615 la regente consideró que había logrado crear un clima de paz que había de permanecer por largo tiempo. El resultado de ese clima de paz se muestra en el cuarto cuadro de las acciones políticas de la regente, el de la felicidad de la regencia, donde María entronizada, representada como la encarnación de la justicia y asistida por Minerva, está rodeada por los símbolos de la abundancia, la prudencia y la fama, mientras en el suelo, derrotados, quedan la envidia, la ignorancia y el vicio. Este cuadro fue el último que se pintó, ya en 1625, y vino a sustituir uno previo más crítico hacia las acciones de Luis XIII contra su madre. Todos los otros cuadros los había hecho Rubens en su taller de Anvers, pero en este caso el artista flamenco pintó in situ para cerrar el ciclo. El cambio de tema no debió de ser gratuito. María, que en 1622, recién reinstalada en el poder, tenía que hacer ajustes de cuentas con su hijo, 3 años más tarde, en 1625, considerando que había recuperado toda su influencia, podía permitirse volver a recuperar la imagen de una mujer magnánima y justa. El quinto cuadro sobre la política emprendida por la regente es el de la mayoría de edad de Luis XIII, acontecimiento ocurrido el 20 de octubre de 1614. Aquí, montados en un navío que representa el reino, Luis XIII toma el timón mientras su madre se inclina ligeramente, reconociendo la autoridad de su hijo, sin por ello colocar sus manos, dando nuevas indicaciones de cómo debe conducir al país. Detrás de ellos, la figura andrógina de Francia, con el orbe con flores de lis en la mano. Y a los remos, las 4 virtudes que habían de iluminar el gobierno de Luis XIII, claramente distinguibles por los símbolos de los escudos que llevaba cada una de ellas: la fuerza, la religión, la concordia y la justicia. Aquí, en el juego de miradas y manos entre el rey y su madre, Rubens logró mostrar bien el complejo equilibrio entre ambos, no tanto en ese año de la mayoría de edad de 1614, sino cuando se concluyó el cuadro en 1625. La última serie de cuadros está formada por 5 pinturas, que muestran el conflicto que se vivió entre Luis XIII y María de Médici entre 1617 y 1621, así como su saludable resolución. El primer cuadro es el de la huida de Blois. Recordemos que el rey había exiliado a su madre al castillo de Blois y ésta se había escapado en febrero de 1619, deslizándose por una cuerda desde una de las ventanas de sus aposentos. Pero en el cuadro de Rubens no se apela a la María atrevida, sino a la que de forma sosegada y a pesar de los militares que alterados quieren ayudarle a escapar, se limita a marchar acompañada del símbolo de Francia. No huye por sí misma, sino por el reino. Estalló entonces la guerra entre la madre y el hijo. Hubo un primer intento de acuerdo, el Tratado de Angulema de abril de 1619, que pintó Rubens. La reina, sentada en un trono, recibía al dios Mercurio, que le traía un acuerdo de paz. El cardenal de la Rochefoucauld es quien le acompañaba al dios y quien invitaba a aceptar el tratado. Pero a la izquierda de María estaba el cardenal de Guisa, que le invitó a pensarse la respuesta. Es importante hacer ver que aquí María trataba de explicar por qué terminó por rechazar este primer tratado de paz y por qué decidió volver a la guerra. En realidad, la responsabilidad caía sobre Guisa, un personaje que, a pesar de su condición religiosa, tuvo una vida un tanto disipada y que terminó por caer en desgracia con Luis XIII en 1620. Guisa moriría el año siguiente tratando de congraciarse con el monarca. María reconocía que estaba expectante en ese momento, es más, la dama que le acompaña en el cuadro simboliza la vigilancia, pero que se dejó asesorar
eligiendo incorrectamente al seguir el consejo del cardenal de Guisa. El conflicto se reinició poco después, hasta que las tropas de la reina fueron derrotadas en la batalla del Puente de Cé, en agosto de 1620. Lo hemos mencionado antes. Se firmó entonces la Paz de Angers, negociada a través de Richelieu, donde la reina quedaba a merced de su hijo. Para representar esta situación, Rubens pintó a María de Médici siendo llevada por Mercurio. Ahora sí que la reina escuchaba al mensajero de los dioses, al interior de un templo donde podía sentirse en paz. Es más, la paz aparece también representada como una dama vestida de blanco en primer término, destruyendo las armas de la guerra, mientras lograba rechazar al fraude, la envidia y al furor cegado. De nuevo, María lograba sortear otro momento complicado. En lugar de reconocer su derrota sin más, prefirió aparecer como alguien que confiaba en su hijo, porque le permitía alejarse de los males que acechaban a ambos. Sin embargo, esta serie había de terminar permitirle salir a María de forma muy airosa. En el cuarto cuadro, la perfecta reconciliación de la reina y su hijo, Luis XIII aparece como un Apolo que se lleva a su madre hacia el Olimpo. María llevaba en su mano el caduceo, el bastón propio de Mercurio. La reina podía confiar en su hijo porque la paz firmada, la que le había traído Mercurio, era adecuada. Pero además, la persona que había creado todo el conflicto, según ellos, el que fuera el favorito de Luis XIII, el duque de Luynes, había muerto, en principio para fortuna de todos. Luynes aparecía representado como una diabólica hidra y a la larga sirvió de chivo expiatorio que permitía exculpar tanto al rey como a la reina madre sobre las razones del conflicto. El último cuadro de todos es el triunfo de la verdad. Saturno, representando al tiempo, cargaba a la diosa Veritas, por aquello de que la verdad se impone con el tiempo, hacia la parte superior de la pintura donde aparecía Luis XIII, quien de forma modesta estaba entregando el símbolo de la concordia a su madre, quien lo recibía con arrobo. Dos figuras muy equilibradas, tratando de impedir la sensación de que el rey podía estar por encima de la reina madre, o viceversa. Sencillamente, eran dos personas que se habían reconciliado con sinceridad. Como ya hemos indicado, todo el ciclo estaba concluido para 1625, cuando se había de celebrar por poderes la boda de Enriqueta María, hermana pequeña de Luis XIII, y Carlos I de Inglaterra. María de Médici de esta manera podía exhibir las pinturas de sus éxitos tanto a la corte francesa como a los numerosos embajadores que acudieron para celebrar el matrimonio. Posiblemente a nadie se le escapó con qué sutilidad y también maestría artística Rubens había logrado no solo mostrar la legitimidad y pertinencia del gobierno de María, sino que al tiempo exculpaba a ésta de los años de enfrentamiento con su hijo. Sin embargo, lo que María no era consciente es que ella misma había colocado a quien había de acabar definitivamente con su poder, a Richelieu. Richelieu había formado parte del gobierno de María como regente, la había acompañado al exilio, había servido de intermediario entre la madre y su hijo. En 1622 fue nombrado cardenal. En 1625, ministro principal del rey. En 1627, la propia María le regaló un palacete junto al suyo de Luxemburgo, que había de conocerse como el pequeño Luxemburgo. Cuando quiso darse cuenta, Richelieu había acaparado todo el poder y dominaba a Luis XIII, a quien había seducido con la idea de un poder absoluto. En 1630, en el llamado Día de los Engañados, Richelieu terminó de convencer al rey de entrar en la guerra de los 30 años contra los Habsburgo. María quiso que Luis XIII prescindiera del cardenal, pero lo que ganó a cambio fue un nuevo exilio, ahora ya fuera de Francia. La reina madre partió a los Países Bajos españoles, de allí a la corte de Inglaterra con su hija Enriqueta María y más tarde a los principados católicos alemanes, donde buscó aliados con los que derrocar el régimen de Richelieu. No lo logró y nunca más pudo regresar a Francia. Convertida en una paria, al final de su vida solo pudo contar con la hospitalidad del último amigo que le fue fiel, Rubens, quien le ofreció su casa en Colonia, donde María pasó sus últimos años hasta morir allí en julio de 1642, tan solo 5 meses antes de que en diciembre de ese año falleciese su antiguo servidor y enemigo recalcitrante, Richelieu.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.